Bueno, vamos a presentar la primera conferencia de nuestro encuentro. Tenemos el honor de tener con nosotros al doctor Miguel Zabalza Veraza. El doctor Zabalza es doctor en Psicología y licenciado en Pedagogía. Es profesor en las universidades Complutense de Madrid, Comillas, UNED, y desde hace 26 años enseña en la Universidad de Santiago de Compostela. Se desempeñó en distintos cargos en diferentes universidades y en la actualidad forma parte de la Comisión de Calidad de la Universidad de Santiago de Compostela. Es investigador principal de 25 proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional y autor o coautor de más de 100 libros, algunos de ellos traducidos a varios idiomas: italiano, francés, portugués. Nosotros lo conocemos acá por algunos de sus libros, como Didáctica de la Educación Infantil, Áreas, Métodos y Evaluación en Educación Infantil, La Calidad en Educación Infantil, Diarios de Clase y Formación del Profesor. Seguramente algunos de estos libros, además, ustedes podrán encontrarlos en algunos de los stands que tenemos. Bien, los dejo entonces con el profesor Zabalza. Bueno, buenas noches a todas y a todos. En este contexto alguna vez tendremos que pedir también la igualdad de género para que haya también hombres en educación infantil, porque es que es terrible la ausencia, ¿no? Como si esto no fuera una cosa que nos pudiera importar a nosotros. El grupo que acaba de extasiarnos con esta música tan bonita parece que pedía disculpas, porque como si esto fuera educación o no fuera educación. Mañana en la conferencia os hablaré de las hermanas Sagazzi y cómo uno de los elementos fundamentales de la educación infantil para ellos era justamente la música. Y cómo ellas en cualquier sala, bueno, las escuelas de las hermanas Sagazzi se llamaban en Italia la escuela de la cabra y del piano. Toda escuela tenía que tener una cabra y un piano. Y los dos eran elementos fundamentalísimos en la educación de los niños pequeños, ¿no? Con lo cual, diríamos que efectivamente la música, en todo lo que tiene de cultura y en todo lo que tiene de ritmo y de capacidad de control, etcétera, es un elemento fundamental, ¿no? Digo, para conectar un poco con todo lo que vamos viendo. Y ya se nos ha hecho un poco tarde, yo no sé muy bien si tendréis la cabeza como para, y el cuerpo y vuestras preocupaciones como para seguir el discurso. Bueno, tengo que agradecer en primer lugar a la gente que ha hecho posible que estuviera aquí, ¿no? Me encanta venir a Argentina y me encanta la OMEP. Ya desde hace muchos años voy siguiendo con ellos eventos en distintos países y efectivamente creo que merece la pena el esfuerzo que se puede hacer en este sentido, ¿no? Bueno, y no quiero liarme mucho más. Como veis, la preocupación que en este momento, diríamos, me atrae más en relación a las escuelas infantiles es justamente la negación de la escuela y de lo que han sido las escuelas hasta ahora, ¿no? En el sentido de dar importancia a las cosas que tienen importancia y no dar tanta importancia a cosas que no tengan tanta importancia, ¿no? Y el hecho de insistir mucho en educación infantil no es lo mismo que insistir en escuelas infantiles, ¿eh? La educación infantil no son escuelas infantiles. La educación infantil es todo un conjunto de dispositivos que se ponen y se disponen en beneficio de la infancia. Y ahí está, de alguna manera, la idea del contexto, que en un mundo, diríamos, donde la ecología acaba teniendo su importancia y le acabamos reconociendo el papel que juega en la calidad de vida, en el desarrollo de las personas, y las políticas no solamente educativas, las políticas en general están haciendo de la ecología un valor
diríamos, insustituible en este momento. Yo creo que la educación tiene que recuperar el sentido que tienen los contextos y saber analizar y saber ver en qué medida un determinado contexto pues puede hacer que el trabajo que se esté haciendo allá sea más rico o sea más pobre. Esto la psicología ambiental lo tuvo claro siempre. Nosotros contamos, cuando explicamos a los estudiantes el tema de la educación infantil, el caso de un estudiante que iba a hacer su tesis doctoral. Y empezó sus estudios para hacer la tesis doctoral. Él había hecho biología y quería hacer la tesis doctoral sobre los leones. Pero claro, hacer una tesis doctoral sobre los leones significaba que se tendría que ir a África, porque ¿dónde iba a estudiar los leones más que en África, ¿no? Pero el pobre muchacho no tenía dinero para ir a África, pidió una beca, no se la dieron, total que dijo, bueno, estudiaré los leones en el zoo de la ciudad, ¿no? Y allí se fue al zoo a estudiar a los leones. Y efectivamente hizo muchas horas de observación, trató de recoger todo lo que pudo estudiar sobre los leones y llegó a una serie de conclusiones. La primera era que los leones eran animales bastante deprimidos, que no parecían muy vitales, que tendían a andar en círculo y con la mirada hacia el suelo, una mirada triste que estaba orientada generalmente hacia el suelo, ¿no? Y así fue sacando sus conclusiones a partir de las observaciones que había hecho. Obviamente, claro, se olvidó decir que los leones que él había estudiado estaban en un zoo y que, por tanto, poca alegría podían manifestar los pobres leones de estar en el zoo, ¿no? Es decir, el tipo de vida que llevaban estaba muy condicionado por el contexto y, por tanto, sin definir el contexto, sin hablar del contexto, poco se podía decir de estos leones, ¿no? Pero os cuento otro ejemplo que sí tiene que ver con escuelas. Hace poco estuve en Sao Paulo. Me llevaron a ver la mejor escuela de Sao Paulo. La mejor escuela de Sao Paulo. Era una escuela para ricos, por supuesto. Los niños vivían todos en un residencial, en una urbanización que tenía un gran muro en torno. Obviamente tenían miedo de poder ser asaltados, de poder ser robados, con lo cual, efectivamente, los niños no salían de la urbanización. Tenían una escuela que estaba próxima, pero vamos, no tan próxima como que pudieran ir andando, con lo cual los niños tenían que ser llevados en coches a su escuela e iban con guardaespaldas, con lo cual los guardaespaldas acompañaban a los niños a la escuela y esperaban en la puerta de la escuela que los niños salieran de la escuela. La propia escuela tenía un enorme muro, también para no ser asaltada, para no estar, diríamos, pendiente de los peligros externos. Y yo me preguntaba, ¿estos niños qué tipo de vida están concibiendo en sus cabezas? Porque es la vida dentro de un muro, la vida dentro de un muro, es decir, su vida se acaba donde llegaba el muro. Y por tanto, además, no solamente era un muro físico, es un muro simbólico, es decir, fuera del muro todos son peligros. Yo tengo que quedarme dentro del muro para poder estar seguro y fuera del muro la gente es mala porque efectivamente puedo tener peligro, no puedo salir solo, tengo que estar siempre cuidado de esto, ¿no? Es decir, y yo les decía a las educadoras allí, no sé cómo podréis hacer el milagro de que estos niños realmente no crezcan con una mentalidad de vida rodeada de muros, es decir, y de vida rodeada de peligros. En ese sentido, los contextos, creo yo, que marcan mucho el tipo de vida, el tipo de proyecto de vida que uno se puede hacer, ¿no? Y por tanto no es tan importante a veces las cosas concretas que yo hago, sino los elementos que configuran el contexto en el cual yo estoy viviendo y que en realidad configuran el que yo pueda llevar una vida feliz, pueda relacionarme de una manera tranquila con los demás, pueda ser creativo, pueda tener confianza en mí mismo, es decir, ese tipo de contexto que me va a enriquecer. Y esta es la moraleja. Ya os puedo decir la conclusión de toda la conferencia. Es decir, tendremos buenas escuelas infantiles si somos capaces de generar contextos enriquecedores.
Y tendremos unas escuelas infantiles mediocres si los contextos que somos capaces de generar no son enriquecedores. Y fijaos que digo enriquecedores, no digo ricos, porque un contexto rico no siempre es enriquecedor y un contexto pobre no siempre es empobrecedor. Es decir, tiene que enriquecerme, que yo salga mejor persona, más sano, más alegre, más capaz de moverme, más capaz de gritar, de expandir mi vida, de tener otros estímulos, de ser curioso. Esto es lo que me tiene que dar el contexto de la educación infantil, no un contexto donde todo sea el estarme quieto, el tener que estar sentado todo el tiempo, tener que estar trabajando y sufriendo. Es decir, eso no es un contexto rico para un niño pequeño, ¿no? Ya no lo sería para nosotros. Y esto es lo que diferencia vivir en una dictadura, vivir en una democracia, o vivir en un contexto de felicidad y de buenas relaciones, a vivir en un contexto de malas relaciones, de sufrimiento personal, de sufrimiento en las relaciones con otros. Nadie quiere para sí eso. Pero si esto lo llevamos al mundo de vida de los niños pequeños, esto es lo que nos debe hacer que efectivamente los contextos sean ricos para los niños. Y ahí está el problema. Es decir, ¿cuáles serían contextos ricos